Hola amigos, estamos aquí el pinche Diablo, Rolo, el Maestro Quevedo y yo, Martín Puga de Bye Bombay. Recuerden seguir la transmisión en vivo por radiobonsai.net todos los lunes a las 8 p.m. Además también está disponible el formato podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acuérdense gallos, esto es el Cof Cof. Estamos acá con el gato, que hace como unos 20 minutos abrió un portal a la cuarta vertical y nos trajo un par de invitados que más adelante les vamos a presentar. Como todos los lunes nos acompaña Isaac, mejor conocido en Instagram como @elpinchidiablo. ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta transmisión en directo o si le dieron play en alguna de las plataformas en las que lo pueden escuchar como podcast, muchas gracias. Gracias por escucharnos en vivo a través de www.radiobonsai.net. Para quien nos escucha en streaming son las 8 de la noche en la Ciudad de México y estando todos de acuerdo en el Ministerio Público, damos inicio al episodio 4 del podcast del Cof Cof, que es como el videoblog, pero platicado. Ok, bueno, pues yo sé que ustedes lo habrán visto en redes sociales, muy probablemente, que este fin de semana la chilangoliza se dejó ir a Morelos, ¿no? Se fueron a los Cuernavacas y y pues el gato se montó ahí a a una estera voladora y se lanzó también, ¿no? Para reportarnos cosas y nos trajo información de ese lugar, ¿no? Un poco, hoy vamos a discutir eso, ¿no? Para ello vamos a abrir el portal. Vamos a abrir el portal que nos trae desde la cuarta vertical a Martín Puga, nuestro primer invitado. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estarnos reuniendo a pesar de esta distancia cochina a la que nos obliga la maldita pandemia. Pero feliz de estar platicando con ustedes, amigos, que la vida de repente nos separa, pero estamos aquí en lo que es México. Sin Yolanda, Mari Carmen, ya va a llorar, güey. Dale un abrazo, dices, es que estoy bien feliz. Déjenle mando un Chilla, sticker por WhatsApp para que se sienta mejor. Es que me da el sentimiento. Ahorita que presentemos al siguiente invitado, sí va a llorar fuerte. Y bueno, el gato estuvo ahí calentando el caldero desde la tarde, ¿no? Y también nos pidió ayuda, para abrir, ¿no? Y materializar a nuestro cuarto invitado de esta noche, que es el profesor Francisco Cuarto, no, a ver, aguanta, Quevedo. ¿son 2 o 4? Somos tú y yo y él. Ah, ya O sea, a estoy menos que invitado. estemos contando al gato. Ya no entendí, pero O sea, es nuestro segundo invitado, que es el cuarto sobre la mesa. que es el quinto en esta dimensión. Es correcto, Excelente. el profesor Francisco Quevedo. Gracias, muchachos, qué gusto oírlos. Y además hay una situación, a mí cuando se toca el tema del Cuernavacazo, pues siempre se tocará un elemento muy propio de los chilangos. Yo creo que Cuernavaca sin los chilangos prácticamente no existe. Y eso fue un elemento que luego les daba coraje a los oriundos de por allá, pero pues nosotros hacemos Cuernavaca y Cuernavaca es chilanga ante todo. Sí, yo creo que esa percepción de odiarnos esta vez cambió, ¿eh? O sea, siento que sí, de repente si te vas a una población que vive de pues, la ruta comercial, ¿no? De ir de un lugar al otro y de repente te quedas 3 meses sin ingreso y el fin de semana se lanza toda la chilanguiza, pues va a demostrar un poco lo que nos está diciendo el profe, ¿no? De acuerdo, o sea, y no solo Cuernavaca, sino toda esa autopista, ¿no? Todo lo que significa desde Morelos hasta Guerrero, pues esta ruta de turismo chilango, creo que representa mucha de la vacación y de los periodos y del ingreso que tiene esta raza, entonces pues, creo que es bueno en cuanto a términos económicos, ya discutiremos qué tanto lo es para términos de la pandemia. Sí, la sanidad es de repente poner sobre la mesa la lógica de qué es mejor, pues la sanidad a corto plazo, la de largo, la de mediano, el divertimento, la libertad, no términos ya medio sobados, pero que vamos a tocar
porque también un poco de eso va a ir este programa. Vamos a platicarles un poco de Bye Bombay, que es el proyecto de Puga, ¿no? Que él participa en esta banda como guitarrista. Alguna vez intentamos hacer algo y tratamos de sacar el ramito de violetas y demás, y pues nos salió. Pues es que también nos humilló con todo su conocimiento musical y pues se desesperaba bastante cuando nos veía. No, güey, es que ese tono no es. Ah, pues ¿cuál era? ¿Cuál era? Ya dinos. Estos güeyes que no conocen el mí. Y también pues vamos a platicar un poco de política, ¿no? Nos vamos a meter en esos entramados. Ya que en Zoom F7 no nos dejan porque dicen que se ponen bien arenosos, pues aquí ya aprovechando que tenemos al profe, pues nos vamos a meter un poquito en esta perspectiva política de lo que hablábamos del Tratado de Libre Comercio, las circunstancias económicas y pues qué tal, cómo vemos al viejito hermoso, ¿no? Andrés Manuel, ¿no? A mi cabecita de algodón. ¿Les parece, amigos? ¿Les parece a nuestros invitados? De lujo, claro. Vamos Lo a que darle, quieran. entonces. Además que, bueno, no sé, ya íbamos a pasar a otra cosa ahorita. No sé, tú dinos. No. Tú eres el invitado aquí. Es que lo que iba a decir es que además, digo, yo no me enteré a menos de que haya otra información en la redacción del COFCO, pero yo no me enteré de por qué específicamente este fin de semana. O sea, entiendo la quincena y lo que quieras, o sea, terminó el mes, pero no sé, o sea, por qué en otro momento que terminó el mes no pasó lo mismo. O sea, por qué de repente específicamente este fin de mes, ¡pum!, explotó Pues la la raza carretera. ya necesita salir, yo creo, ¿no? Porque además nos amanecimos, los que leemos las noticias en la mañana, viejos hábitos de comunicólogo que no se quitan, con la noticia de que varias colonias de la Ciudad de México regresaban a semáforo rojo. Entonces, probablemente ya la punta de contagios se estaba viendo, entonces los que pudieron se escaparon. Pues sí, lo que pasa es que pues tienes que pensar la data en 3 tiempos, güey, ¿no? O sea, está en semáforo rojo ahorita. O sea, las acciones de ese semáforo rojo vienen de hace 2 semanas. Y así va a pasar en el que venga. O sea, siempre estamos como dispersos. Ahora el tiempo es relativo a 3 semanas al menos, güey. ¿No? La lectura de ese dato tiene que estar más como circundada por el futuro y el pasado, güey. O sea, yo creo que sí va a haber consecuencias, ¿no? Consecuencias fuertes. Seguro. ¿Usted qué cree, profe? Seguro. Yo creo que una de los comentarios por qué se soltó la cuernavaquiza es porque también estamos en un periodo en el que, si ustedes lo analizan, estaríamos de vacaciones. Entonces, las vacaciones, ¿dónde las pasábamos? Muchos, porque pues yo me incluyo, en Cuernavaca. Íbamos pues, a los bañarios, al reventón también de alguna manera. A Yautepec, a hablar con la Pachamama. Exacto. O si quieres un plan medio así de un poco de meditación o de algún otro lugar, pues había el Teposteco para ir a meditar o otro rollo, ¿no? Pero generalmente Morelos siempre fue un lugar donde de alguna forma pues era nuestro lugar de vacación, ¿no? Y además unas vacaciones dentro de lo accesible, porque podemos decir que no es tan caro ir a este lugar, porque pues en un coche puedes meter a una banda de 6 y pues va, ¿no? La banda, en este sentido, van todos, y bueno, pues ya te sale más barato, ya sea la misma, si quieres pagar la caseta, que no es tan cara, es una caseta relativamente barata, pero pues, te vas a Morelos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en consideración. Estaríamos entrando a un periodo vacacional y eso es un elemento interesante porque mucha gente ya tenía programadas esas vacaciones a pesar de la pandemia. Sí, creo que viene esa libertad de la que decíamos. Me gusta esa idea de la vacación programada, ¿no? El cuerpo ya lo pide. Pues sí, o sea, es el vicio, ¿no? Es como cuando ya sabes que pues a las 12 te tomas tu cafecito y te fumas tu cigarro y a las 12 lo haces, ¿no? Te entra y es un poquito difícil porque entra el vínculo de la conciencia, que es más relevante ahí, ¿no? Tu necesidad de esa vacación programada porque ya estás harto de tus hijos y, ¿no? O realmente es la cuestión, pues, de la sanidad, ¿no? Que era lo que tocabas al principio, güey. Sí, totalmente. Y es que, pues, ya platicaba con un amigo que es tatuador y me decía, pues es que uno no puede parar su vida completamente porque hay proyectos que hay que seguir, pues hay que trabajar, ¿no? Él dice que desde
2 semanas, 3 semanas después de que inició la pandemia, comenzó a laborar con gente de confianza, pues porque necesitaba el ingreso, ¿no? No solo para pagar los gastos del estudio, sino obviamente para pagar sus propios gastos, ¿no? Él tiene una familia y además tiene una banda, entonces tenía que regresar a tatuar para poder seguir pues llevando el sustento, y además tenía que regresar a ensayar porque estaba a la mitad de la grabación de su disco. Entonces pues dijo, güey, yo no puedo parar mi vida porque pues esto haya llegado, tengo que acoplarme, tengo que seguir las normas de seguridad. Dice, la ventaja de tener un estudio de tatuaje es que estás acostumbrado a limpiar todo antes, durante y después, y que tienes ya una costumbre, digamos, como esta memoria muscular de cualquier cosa que utilizas la limpias. Entonces dice, no he tenido problemas, no he tenido ni en mi familia ni en mis cercanos que también son tatuadores alguna circunstancia con el virus, porque pues todos estamos súper acostumbrados a la asepsia extrema. Entonces los estudios de tatuaje son de los primeros también que regresaron a laborar, digamos ya en forma, no tan clandestinamente como lo hicieron algunos como él, y pues no tan clandestina porque pues al final respetaba las normas de distancia, de sanidad. Entonces creo que pues mucho de lo que rescato de lo que él me comenta es eso, ¿no? Uno no podría parar su vida completamente, hay que seguir buscando la chuleta, hay que seguir disfrutando un poco en medida de lo posible de lo que se pueda hacer y de lo que se quiera hacer. Entonces pues hay que ser responsables, y rescato lo que dices de la conciencia, ¿no? Es eso, traer a la conciencia el hecho de que debo de cuidarme, y debo de cuidar a los míos, debo de cuidar a los otros a través de todos estos mecanismos que nos han ofrecido, como el tapabocas, la careta, limpiar las cosas, el tapetito a la entrada para quitarse la suciedad, todo este tipo de protocolos que hay que seguir, pues en medida de lo posible para uno llevar nuestras actividades y dos, cuidarnos y cuidar a los demás. Sí, y es que la protocoliza más bien funciona aquí en la ciudad. El rollo allá, pues es que estás en un lugar con agua, hay una alberca, güey. Entonces, o sea, de repente ves gente que se avienta a la alberca con cubrebocas, pues es más contraproducente, güey, ¿no? O sea, no Bueno, sé, o sea, seguridad ante todo, ¿no? es, güey, Por híjole. lo menos se tiene el moco al vergüenza, el clorazo en las patas, güey, por lo menos ahí se para, güey. El tehuacanazo judicial del río, así fuerte ahí, ¿no? Y de repente, pues también... No, pero no solo se te detiene el moco, sino también la baba. Habría otros lugares donde considerar ponerse el cubrebocas también para que retenga cosas. Así como ir a la cuarta vertical bien empañolado, así hay que irse, ¿no? Y bueno, y circunstancialmente pues también está la banda que dice, bueno, ya estoy aquí en la alberca, me estoy metiendo al agua y de repente necesito ir, no sé, por una cerveza, ¿no? O no sé, a ponerme bloqueador, y pues entonces tiene que salir a las áreas comunes y no tienen la prevención de secarse, ponerse el cubrebocas, ir al lugar y ya en los lugares públicos hacer eso. O sea, supongo que es complicado porque hay como un proceso intermedio, ¿no? Exacto. Entre todo. Entonces llegas a un lugar donde el 90% de la gente está sin cubrebocas, ¿no? Están conviviendo en el mismo espacio. Luego me ponía en el entrecejo a pensar si pues el virus cómo se mueve en el agua, ¿no? Que en ese En caso, el agua con cloro, habría que consultar a un médico aquí a ver qué sucede. no, ahí, Si es así, pues me voy a vivir a Cuernavaca. pues, ¿no? güey, ahí estás a salvo en el agua. Siempre que andes en el agua. Estás a salvo. Y mira, agua clorada o con alcohol, todo indica que es la mejor, ¿eh? Sí, a mí me suena que está bien mientras tengas eso, tu tapabocas y tu cubita bien sudada. Creo que jala. Para eso nació Cuernavaca, ya dijo el profe, ¿no? Para ir a cotorrear, a meditar, ¿no? Ahí está el José Agustín. Que dice el profe que hay un portal a la cuarta vertical ahí en Teposteco, es lo que entendí, ¿no? Parece Subir que al subir al Teposteco, ¿no? Sí, decían, bueno, yo fui en algún momento también a meditar y a eso, a un poco a buscar otro tipo de diversiones, ¿no? Un poco de alguna forma existencialistas o de algún elemento. Y ahí hay una banda de hippies que tiene comida como muy naturista, mucho de este tipo de situaciones de búsqueda de vamos a decir, unas vacaciones un tanto alternativas, vamos a decir un poco más con cierta espiritualidad o búsqueda de cierta espiritualidad, que no todos la encontramos ahí, ¿no? Pero de alguna forma algo de eso. o la encuentras en el camino con la meditación o la encuentras en el camino
con lo que te fumes o te Exacto. bebas, ¿no? Sí, que en cualquier caso la verdad el lugar se presta bastante a ese rollo de relajación física y conexión con la cuarta vertical, porque pues sí, eso es, o sea, te metes, no, al menos ahí en las estacas, pues te metes al río, nadas, te cansas, sales, te tiras en el pasto y de repente todos son pajaritos y, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Te sales del desenfado de los tamales, la patrulla, la ambulancia, el camión mentándole su madre al de enfrente y todo eso que vivimos a diario acá en la Sí, ciudad. y en este caso de la nueva normalidad, que es como la anterior, pero con cubrebocas, pues viene la lógica del encierro, ¿no? Que también, o sea, mucha gente era como, ay, ¿cómo es la vida sin hijos? Y sí, bueno, pues, ¿para qué los tuviste? Entonces, güey, cotorreales, ¿no? O sea, yo creo que hay maneras de jugar con los morrillos también, güey. Pues sí, obviamente, y la ventaja de ese tipo de actividades es que los subes al Teposteco y te juro que se bajan y ya los tienes que llevar cargando porque se cansaron. Es lo que iba a decir con lo que dijo el Rolo de la relajación. Que, o sea, la relajación corporal es a huevo después de la chinga que es subir al Teposteco, güey. Sí, o de nadar 3 horas en el río, entonces, pues obviamente, hay un desgaste. Y en el agua helada de ahí de las estacas, ¿no? Que es famoso. Sí. Sí, que aparte te hace este switch sabroso en el cuerpo de calor. Ah, me arde la espalda, frío, 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 calor otra vez, frío otra vez. Entonces siempre estás ahí en ese movimiento que dices, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un buen lugar, bastante bueno para visitar, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Según el gato y su reporte desde la estera esta que lo llevó allá, güey, ¿no? Que le compró a los de Macondo, güey. Esa estera, güey, se la compró a los gitanos de Macondo, güey. Entonces venía bien cargado. No, estaba, güey, andaba, venía con descendencia y los vendía, güey. En las colitas, traía colitas de marrano, estaba bien verga. Sí, sí lo ubico, sí lo ubico. Un alfombrón de aquellos. Sí, ese reporte, la verdad es que al final, tío, el 90% no traía cubrebocas por esa ambigüedad. Y de repente, pues nada más los empleados, ¿no? Que eso sí se hace bien en las áreas comunes, que está el restaurante, están los vestidores y demás, pues te exigen que antes de entrar te pongas gel, una persona por familia, están limpiando a cada rato, entra alguien, se sientan, limpian, se levantan, limpian, llegas y si pides que te limpien la mesa te la vuelven a limpiar, ¿no? El conflicto está un poco en que pues es también un lugar de paso, ¿no? No toda la gente se queda ahí, pues hay banda de todos los niveles y todas las ondas, güey, ¿no? O sea, lo que decía el profe, al final es una opción accesible, la que pues los morros se la van a pasar bien, tú te la vas a pasar bien, pero también hay pues atletas que están entrenando para el triatlón y hay gente que llega y se va a hospedar ahí porque es un hotelote de fin de semana, ¿no? Y hay quien pues va a ir nada más un rato porque pues necesitaba y fue para lo que le dio, ¿no? Y entonces va durante la tarde. Entonces todo el flujo de gente pues es bastante, ¿no? Entonces te digo, en las áreas comunes se puede y en las áreas generales no te dejan salir del lugar, ¿no? O sea, llegas, te metes y listo. Y eso también puede ser un poco pues, provechoso para el lugar, porque evidentemente pues tienes que comer en su restaurante, que si es una inversión, ¿no? Ticket promedio de 2 personas, 500 pesos cada vez que te sientas, güey, ¿no? Y que evidentemente para una persona que le gusta meterle el diente como nosotros, ¿no? Que nos gusta así la torta la cubana, güey, ¿no? Pues tú ves el plato y dices, no me hace justicia, güey, cuando ahorita podría estar en el tianguis comiéndome un sopecito de masita azul, güey, así recién palmeado, güey, ¿no? O uno de las escaleras de sesos con chicharrón. Güey. La. Sí, el profe seguramente también tiene buenas recomendaciones culinarias del centro de la ciudad, ¿o no, profe? Sí, cómo no, algunos lugares muy que espero que sobrevivan a todo esto, que sobrevivan a toda esta situación. Sí, y hablando Pero de esa... regresando un poco a la zona de allá de Morelos. En Morelos hay cosas muy sabrosas, ¿no? Por ejemplo, es un lugar donde verdaderamente la asesina es una asesina deliciosa. Claro, como dices tú, a lo mejor un taquito de asesina te va a salir en 30, 40 pesos, pero qué taco de asesina, ¿eh? Sí, es asesina de la de verdad. Sí, es buena. Y es que justo ese es el punto, o sea, de repente también el restaurante te hace estas ofertas más bien gourmet, en las que si bien incluyen esa comida, pues no es igual, ¿no? O sea, ya está como, digamos, procesada, ¿no? Ya está llevada a otro nivel, ¿no? Y uno pues luego quiere ir allá y quiere decir, güey, pues vine aquí porque quería comer en el pueblito, tomarme un café de la olla y, ¿no? Y no pasaste por Tres Marías porque pues no hizo parada el camión.
no hizo parar el camión, ¿no? Cuando la estera pasó por ahí, güey, corrió porque olió a marrano y dijo, aquí me van a hacer carnitas, y no se paró. Le dijo al gato que ahí no había parada, güey. Y entonces de repente, pues un de poco de la mano de esa lógica viene una de las propuestas que pensábamos en la semana, que es ¿por qué no le abres una opción? Pues también al mercado local, ¿no? O sea, abres una opción dentro del lugar en el que pues el mercado local ofrezca sus productos para todo el tipo de personas que están pues ahí amenizando, bueno, van a visitar el lugar, ¿no? Esa sería una de las primeras propuestas. Creo que perdimos al profe, ¿no? Ah, sí. Desapareció. Ay, Se, háblenle al se le gato. cerró el portal. Háblenle al gato porque requerimos que abran un portal, güey. Bueno, una de esas cosas, pues es esa necesidad que tienes de comerle, pues otras opciones también, ¿no? Esa es la primera propuesta. Y la segunda que platicábamos, porque al final, un poco la lógica tiene que ver con que, pues no está mal que la gente salga o sí, o ustedes de qué lado están. ¿Tú de qué lado estás, Martín? En lo que abrimos, le ayudamos al gato a abrir el portal con el profe. ¿Tú de qué lado estás? Híjole, es que ojalá fuera tan sencillo, güey. Bueno, digo, tú ya lo dijiste ahorita con todo lo que implica salir o no salir, bueno, un poco por encima, ¿no? Pero es que, o sea, el ejemplo del amigo de Isaac, pues es el de mucha gente, ¿no? Y o sea, ojalá fuera tan sencillo como decir, de veras me quedo en mi casa porque al final, o sea, por ejemplo, el amigo de Isaac, si tiene familia, pues obviamente no creo que quiera poner en riesgo ni a su familia, ni a él, ni a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, incluso yo de repente he salido específicamente por alimento, nada más, ¿no? O sea, salgo por algunas cosas al supermercado y de vuelta y ya está, ¿no? Y solamente para eso tengo la fortuna de que puedo trabajar desde casa, pero pues sí, o sea, yo creo que aunque no nos guste, es necesario, ¿no? O sea, digo, como lo digo, ¿no? Tengo el privilegio de trabajar desde casa y pues procuro no salir porque sé que no deja de haber un riesgo latente, ¿no? Pero hay personas que de veras, por mucho que busquen alternativas, la respuesta a todas sus preguntas sigue siendo salir, ¿no? Sea por un negocio por una alternativa, ¿no? Para recibir ingresos. O sea, lo que he visto es que, por ejemplo, crecieron mucho los repartidores de las plataformas digitales, ¿no? Como está Rappi y todas esas. Ujú. Y pues creo que está bien porque es un ingreso, pero también al final, no sé, por ejemplo, esos en específico de repente se les castiga mucho el ingreso por nuevas políticas que hubo de negocios digitales y todo ese rollo. Entonces, pues no sé, ojalá fuera como de nada más todos quedémonos en casa, porque aunque no conozcas a la gente, eh, empatizas con la preocupación de decir que mal pedo que tiene que salir, ojalá pudiera quedarse en casa. De acuerdo, y es que ahí ya mencionas un tema interesante que es pues todas estas reformas que se vienen a las compras electrónicas y el hecho de que ahora hay que formalizar eso, ¿no? Y eso es mucho del problema que han tenido los pequeños negocios que tenían la oportunidad de extender sus ventas no solo a su espacio físico, sino al llevarlo a las casas de las demás personas. Y ahora, como ellos tienen que pagar estos impuestos como vendedores y los repartidores tienen que pagar los impuestos de sus ingresos, pues obviamente ven mermada ahí la cantidad que recibían. Pero Claro. el problema ahora, pues es que tienen que formalizar todos sus ingresos para tener el menor, ¿cómo decirlo? La menor retención, digamos, fuera Ujú. de la plataforma y así ya digamos, mediar un poquito, ¿no? Recuerdo, también tengo amigos que venden por ahí en Mercado Libre y estaban enojadísimos porque les estaban reteniendo entre el Ujú. 30 y el 40% de todo, pero la solución era sencilla, ¿no? Tramitar su RFC, ingresarlo y ya solo tenían que pagar pues el impuesto normal, ¿no? De entre el 13 y el 16, si no mal recuerdo, eh, para 16%. 16, exacto Exacto. para poder seguir con sus ventas y no ver mermadas tantas sus opciones. Ingreso, ¿no? Sí, Ujú. profe, ¿usted cómo ve ahí? O sea, ¿qué opciones encuentra usted para esta formalización de los mercados y de las plataformas que pudiera ser provechosa para la gente que las usa y ya no tanto para seguir generando ingresos para el erario, sino más bien que la gente tenga opciones?
Yo creo que aquí habría dos aspectos que hay que considerar. Uno de ellos es que verdaderamente las ventas por diferentes plataformas o diferentes mecanismos aún no se habían formalizado bien en nuestro país. Mercado Libre, por ejemplo, de alguna manera no mismo era un sujeto que decían que eran muchísimos evasores fiscales. Yo creo que ahora, con las nuevas redes y con las nuevas situaciones, está obligándonos a que se formalicen, porque en esta situación también implicaría que puedas tú ver muchas opciones, que eso es un elemento importante dentro de este mercado, y ver que sean relativamente baratas, ¿no? De alguna forma, porque también, pues uno como comprador, por lo que tú quieres es un precio y una garantía de que ese producto te va a funcionar, ¿no? Sí, es un poco en el caso de estas compras a distancia, pues es una apuesta un poco relativa, porque tú dices, bueno, pues cuando tú ibas a la fondita, pues veías las cosas, pero aquí pues las estás pidiendo y a ver cómo llegan, ¿verdad? Tú no te van a decir que va a llegar así, ¿no? Puede ser bueno, puede ser mala tu compra, y más en cierto tipo de... Lo Estamos perdemos un perdiendo al poco, profe. sí. Pero el gato, échale más al caldero ese. Yo le dije que esa técnica no iba a funcionar, güey, porque requiere mucho combustible, güey. Nunca me hizo caso. Sí, pero justo muy interesante. Lo estamos perdiendo, profe. Ahora, Si se puede acercar. hay otra cuestión también que hay que considerar en esta situación. Yo creo que uno de los aspectos es que debería haber una especie de registro. Estamos perdiendo al profe, pero nosotros seguimos en transmisión aquí en www.radiobonsai.net, ¿no? Martín, ¿tú nos sigues escuchando por ahí? Sí, sí, yo el fuerte Se le al gato perdió, y a todos. se le cerró el portal. Bueno, pues en lo que resolvemos las cosas del portal con el profe, ¿qué les parece si pues cerramos, ¿no? Al final yo creo que parece un poco socialista, pero estas medidas de prevención en todos los sentidos económicas, la transformación digital, la formalización digital, las medidas también pues de prevención que hay en estos lugares que hablábamos, de la sanidad, ¿no? Pues también tienen que ser importantes y la medida económica que es esa libre distribución, igual, o sea, pues platicábamos de que la respuesta también puede ser quizás retomar estos sistemas pues, de organización en los que pues buqueas y vas y cuando te toca, ¿no? Te formas, ¿no? Ya volvió el profe, a ver, ¿qué nos estaba diciendo, profe? Lo que yo decía es que debía haber una especie de registro de todos nosotros, ya sea como compradores. Lo que pasa es que en México todavía el mercado informal es muy grande. Tenemos informabilidad tanto como compradores como vendedores. Entonces, ahora pudiera darse el caso de una nueva, no tanto formalidad, sino de un acercamiento con estas personas que nos venden por redes. Eso es lo que yo creo. Debía haber, no tanto, porque la formalidad implica el pago de impuestos, el pago del registro, que sea aceptado, etcétera. Pero desgraciadamente no todo el mundo en nuestro país, el mercado informal es casi representa en algunos aspectos, como por ejemplo la comida, más del 70%.
En el caso de otros productos, la ropa, por ejemplo, también es casi más del 50%. Entonces, estás hablando de un mercado en el cual es muy grande, pero es informal, aún tú como comprador eres un informal. Es correcto. Entonces tú como comprador puedes registrarte con un X número y también el vendedor puede registrarse con un X número, que de alguna manera te permite un mayor acceso a esas redes y a esas situaciones. Sugerencias, claro. De acuerdo, y es que finalmente lo que hicimos fue transportar el tianguis a los medios digitales, ¿no? Tanto que se regatea ahí, se pelea uno por la calidad, por el precio, por la distribución, por todo, igual que en el tianguis. Te metes a los grupos de revistas y libros viejos y son subastas, ¿no? Exacto. Pues sí, y es un poco también, pues es una situación en la que te la juegas, ¿no? Tú vas a comprar, pues a ver, si tanto como vendedor como comprador, ¿no? Sí, el e-commerce es el futuro, solo hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien y tampoco creo que la lógica sea tenerle miedo, o sea, es más bien entrar con conocimiento de causa a la herramienta. Total. Saber que es una herramienta que así funciona y que es mejor para todos al final, porque de repente pues tienes la garantía de no me gusta el producto, lo regreso en 30 días, ¿no? Mientras no lo haya maltratado, te dan esa confianza, confían en ti, porque todo está pues bien estructurado, porque saben que eres Isaac y si no lo regresas, pues como en el Electra te vas a conocer. La diferencia es que en el Electra te siguen dando crédito y acá pues ya te van a decir que ya no. Y te vienen a buscar cada 3 días. Te vienen y acá tampoco te van a buscar, te van a estar mandando mails, pues ya X, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una primera pausa? Okay, ¿Te late? me late. Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Pues que nos la presente el buen Martín, es algo del Bye Bon Bye. Híjole, eso sonó raro, ¿eh? Yo les voy a platicar de mi canción si quieren. Tú preséntala. Ya va a empezar el albur. ¡Saquen el pulque, gato! Venga, estaba preparado para este momento. Pues nada, una rola que nos ayudó el buen Marcos Solitario, el baterista de la agrupación Bengala, del grupo de la banda Bengala, nos ayudó a producir esta rola que tiene ahí una onda medio western y que habla mucho de a veces, más bien de que quizá después de una cagada viene algo muy cabrón, hablando específicamente de estar con una persona, ¿no? Entonces, que limpiar, por ejemplo. Eso es fuerte. Y también depende de quién se haya cagado, porque o sea, cuando te toca limpiar la tuya dices, pues jalo, güey. Sí, no, porque no te da asco, güey, ¿no? Sí, luego ya se pone difícil, ¿no? Sí, uno piensa en qué tipo de sacrificios hace por qué tipo de personas también, ¿no? Bueno, pero es justo, digo, a cualquiera le gana, la diarrea es culera, entonces, Ya estuvo, todo, ya paren el escatolo, el gato ya está haciendo caras. Pues nada, es Bengala la rola y espero que les guste. Vámonos. Venga. Solo para estar contigo y no lo quiero.
Y esto fue Apocalipsis. ¿Cómo se llama, Martín? Bengala, no mames. Pinche rata. Bengala, Mira, Bengala. mira, no lo culpo. Si estamos en la cuarta vertical, yo hubiera dicho que es mueve la pom pom pam. Güey, es que es difícil, güey, es difícil. Pero es buena, cuéntanos, a ver, cuéntanos tú, de ti primero, güey. Y luego ahí vamos, ¿no? Nos cuentas de Bye Bombay y así. Jalo. Ojalá. Va. Pues si quieren inicio por el inicio. Qué fino. Pues no sé si había un cuestionario que llenar de requisitos o como que quieren que les cuente. Pues cuéntanos de la banda. Yo recuerdo que este proyecto ya trae bastantes años trabajando. Iniciaron, si no me recuerdo, ahí cuando estábamos todavía en la facultad. Y Sí. pues menos contando ahí cómo fue evolucionando, porque pues ya traen sonido, o sea, ya suena, ya es sonido de ustedes. Claro, pues ha sido bien raro porque tú lo sabes, ¿no? También siendo parte de una banda independiente, ¿no? Que justo la independencia es eso, depender de tus propios recursos y es complicado llegar a un punto donde puedes seguir con lo que te permite vivir y al mismo tiempo tener un proyecto de este estilo que es bien demandante, ¿no? Porque te exige de todo, te exige tiempo, te exige dinero, te exige evidentemente talento, ¿no? Si no, ¿qué haces en medio de una banda? Pues más o menos, fíjate, yo he seguido. No, y es que incluso o sea, he platicado con amigos o personas que están en otros proyectos como, vamos a decirlo así, menos elaborados, ¿no? Yo nomás toco 2 notas y la chingada, pero pues, güey, para eso necesitas talento, güey, para que esas 2 notas tengan gracia. Yo decía eso. Pues sí, claro, el punk no lleva tanto tiempo, nomás porque sean 3 tonos seguidos. O sea, el compita de 20 años de Monterrey, ¿cómo se llama? El que mitigaron en redes, así, las fuentes de Ortiz toca. Sí, que había un día especial para aventarle a su madre, ¿no? Ese, Ed Maverick. O sea, tú ves Ed Maverick y dicen, güey, su música es mala, o sea, tiene 2 acordes, sí, pues el chat tiene 20 años también, pero pues no sé si el que se queja de eso tenga lo que él tiene en Spotify. O sea, nada más, o sea, el trabajo que implica la producción para subir una rola al Spotify, ¿no? Pues es monumental, entonces también no es como que esté ahí porque sí, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, Sí. Por favor, perdón, amigos. Sí, no, pues lo que iba a decir es pues justo eso, ¿no? Que hay implicaciones de todos tipos y al final hay que ser conscientes de muchas cosas, ¿no? Al final querer hacer carrera o al final querer exponer tu chamba implica más cosas además de las que parecieran obvias, ¿no? Como lo hablamos, de invertir en instrumentos, en todo eso, ¿no? Hay que tener, la palabra no es colmillo porque me parece la forma más pendeja de decir que una persona es mañosa. Yo creo que más bien es como, es cierta inteligencia social porque al final no sabes neta de dónde un día alguien te va a escribir y te va a decir, oye, me gustaría exponer su trabajo, ¿no? Hace poquito más bien clausuró y justo por temas económicos de la pandemia, clausuró la Galería Vértigo en la Roma y ellos fueron los únicos que aceptaron que nosotros presentáramos el sencillo de Frontera, que es otra rola que les pasé, sin cobrarnos nada, y nos dejaron presentar un sencillo, nos dejaron llevar proyector y ahí mismo estrenamos un video, y es difícil por lo que les digo, o sea, todo es independiente, todo hay que buscarlo por tu cuenta, pero justo esos pequeños, ni siquiera, no es que sean pequeños, ¿no? Más bien esos logros que nacen y, por así decirlo, pasan por ti, ¿no? Nacen y mueren por tus propias manos, al final hay satisfacción de todo sentido, ¿no? En el mismo sentido que invertiste, es la misma satisfacción que te regresa, ¿no? ¿Y qué género es? ¿Qué género es Pues es muy conceptual, carnal. Masculino, Bengala. sobre todo, porque son más hombres. Bengala, ¿qué género es? ¿Que es pop rock? Como twist? un alternativo
poperón rockero, ¿no? Exactamente. En general, decidimos cuando la banda, ¿no? En conjunto, cuando nos preguntan como de ¿qué tocan o bla, bla, bla. No le gustamos mucho y siempre decimos, pues es pop rock o pop, la verdad, porque no hay, o sea, la estructura de las canciones, pues la verdad sí busca ser algo agradable, no somos Dream Theater, no somos, o sea, no hacemos música virtuosa para que te sientes 2 horas a analizar qué fue lo que hicimos de la armonía, ¿no? O sea, es algo que es consecuencia a la hora de estar tocando y componiendo, es consecuencia de la tripa, ¿no? Y eso va a sonar muy raro y no. No es por ahí. Guarden el albur, ahorita me acuerdo, pero es consecuencia, digamos, de las emociones, para que no me No ha quieran perdido decir, el toque. No, obvio no. No lo ha perdido. No, y creo que entiendo mucho el punto porque es más bien, usa todo su conocimiento, les adelanto acá a Martín y toda la escuadra de los Bye Bon Bye se dedicaron a estudiarle a la estructura musical, se dedicaron a estudiar la musicología y el análisis y las estructuras y todo, pero pues lo que menciona acá es que pues todas esas son herramientas, ¿no? Al final claro. estás tratando de emitir o de transmitir una emoción a través de estas notas, ya lo platicábamos justo hoy, todo se conecta como siempre, y lo ha logrado a través de eso, ¿no? Y se nota, las rolas o te llevan a la nostalgia, o te llevan a este momento medio alegre, en el que te sientas ahí a disfrutar tu chelita, o disfrutar la compañía, entonces creo que está bien logrado en ese aspecto lo que están tratando de transmitir, ¿no? Y se nota el trabajo que, a pesar de lo simple que quieran llevarlo, se nota que hay trabajos ahí hay chamba atrás, obviamente, ¿no? Sí, y al final, o sea, creo que también esta definición de género viene de algo que habíamos hablado ya en el programa anterior con Mariano, que es la mezcla, ¿no? O sea, de repente pues ya tienes la banda con el reggaetón y así, ¿no? Claro. Snoop Dogg con la banda con la MS banda ahí, MS. así, ¿Cómo ve eso usted, profe? ¿Cómo ve ese movimiento musical alternativo? Mira, yo creo que bien, pero hay dos aspectos que yo creo que es interesante la respuesta de Martín. Una es que lo que él hace, pues indudablemente no lo puedes clasificar dentro de una corriente X. Yo creo que eso es importante porque precisamente los grupos independientes logran esa independencia al no clasificarse del todo. Precisamente eso les permite tener más opciones, porque ahorita Martín a lo mejor toca esto, pero a lo mejor va a tocar a lo mejor otra situación. Yo creo que Martín nunca va a tocar música que se oiga bien en un supermercado, ¿verdad? Pero sí va... Depende, si está en la Roma yo creo que sí jala. En un bazar. En un mercado de arte, en un bazar tal vez. Mercado de arte puede ser, pero no en un supermercado. No para ir a Walmart vas a oír las canciones de Martín. Entonces, o de esos grupos independientes. Entonces, yo creo que lo importante que es que dentro de esa independencia que tienen, precisamente les permite buscar nuevos ámbitos y nuevas situaciones que le va a permitir tener pues buena, de alguna manera, cierta calidad en lo que hace, porque de alguna forma la independencia no quiere decir que vas a hacer porquerías tampoco, sino que también ahí puede buscar más calidad en su producto, más profundidad, vamos, más musicalidad, de alguna manera más virtuosismo en el caso de un gran músico, ¿verdad? De alguna manera él lo quiere llegar a hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es el elemento importante de la independencia. Después, eso es por un lado. Y por el segundo aspecto, creo que un elemento interesante de esto es que ellos tienen ya algún tiempo y, bueno, continúan y continuarán en este proceso. Yo creo que un músico va buscando muchas cosas de alguna forma y conforme va a ir encontrando nuevas situaciones. Eso es lo importante, es que siga en la independencia, precisamente le va a permitir eso. Y eso es un poco lo que nos ha abierto también como lógica económica esta pandemia, ¿no? La libertad
de mercado, la libertad de contenidos, que mucho hablábamos de eso siempre desde las épocas prehistóricas, de la teoría de comunicación y demás, desde que les llamaban TIC. He encontrado libros del 86 que hablan de eso, ¿no? Y entonces de repente ahorita ya las tenemos de frente, ahora sí ya nos fuimos de hocico con ellas, ¿no? El valor se agrega desde otra plataforma, está interesante, hay que seguir haciendo. Exacto, y no depender de los tiempos de la industria, ¿no? Ahí como bien lo menciona el profe, pues te da la libertad igual de decir, no, ¿sabes qué? Vamos a meternos otras 20 horas al estudio a los arreglos, a la mezcla, al máster, para que quede en la calidad que estoy buscando y que estoy requiriendo para mi proyecto, y ya no dependo de estar sacando 2 álbumes al año, ¿no? Y estar respondiendo al tiempo de alguien más. Eso es una gran ganancia. Sí, al final Sí, pues también depende mucho de lo que siempre decimos, la intención, ¿no? Si tu intención es hacerte famoso, pues en una de esas pega tu proyecto independiente y vas a terminar estructurándote como lo hacen los demás, ¿no? Como lo ha hecho Residente y como lo han hecho todos, güey, ¿no? Y ya te cuadras y pues tu objetivo es empezar a hacer varo y haces varo. Pero si la voluntad pues es esta sensación de compartir la tripa, como decía Martín, y no es que se la haya guardado, ¿no? Oye, pero yo no, quiero aclarar que yo no comparto mi tripa, ¿eh? Porque no quieres. Más bien de aclarar los sonidos, bueno, las emociones, ¿ok? Sí. Me parece más justo el término emoción para hablar de esto, ¿no? Ese compartir la emoción por medio de esas plataformas, ¿no? Y al final, pues un poco también creo que es una respuesta a la época, ¿no? Al contexto en el que estamos. Más allá de la pandemia, pues esto ya iba a pasar, ¿no? Hay estadísticas que dicen que pues nos adelantamos del 2032 más bien ahorita a este momento, y entonces está floreciendo el e-commerce del que ya hablamos y le dimos un poquito la vuelta también ahí, lo sacamos a solear como los chones, ¿no? Y también pues hay que ver un poco, creo que más bien en el contexto, cuál sería el futuro. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro, profe? ¿Cómo ve ante esta situación? ¿Cuál cree que sea el futuro? Mira, yo creo que si lo ves desde el punto de vista económico, primero estamos en una etapa que yo me atrevería a decir que es una economía de guerra. La economía de guerra fundamentalmente hace que se contraigan los mercados. O sea, vas a producir pocas cosas, pero también vas a consumir pocas cosas. Entonces, en esa economía de guerra, tú de alguna forma tienes que, la visualización es que a pesar de mucho de esta situación, lo que pasa que en la etapa de guerra, en las economías de guerra, se hace precisamente un elemento en el que, de alguna forma, esa contracción del mercado pues es una cosa que está pasando. No vas a gastar ahorita en muchos aspectos, es difícil que gastes, primero porque hay una recesión económica, y segundo porque de alguna forma habrá cosas que no las consideres útiles, ¿sí? Por ejemplo, de alguna manera, la persona, por ejemplo, el mercado de tintes de cabello está reduciéndose, sí, porque como la gente no sale tanto a la calle, pues no consume tanto tintes para cabello. Seamos realistas. Tú ahorita, los muchachos que están ahorita encerrados en la pandemia, pues a lo mejor a algunos les gusta pintarse el pelo de colores exóticos y no lo van a poder hacer. Sí, es correcto. Las barbas. Las barbas, esa tendencia también. Por las plataformas, no creo que tu color verde perico, pues va a ser un poco complicado que lo mantengas tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, precisamente esto hace que se contraigan los mercados. Ahora, hay otra cosa que es importante en esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Venimos de un mercado muy vasto, un mercado global gigantesco. Como nunca se había visto, hay productos y hay elementos en el México antes de la pandemia. Y no nada más en México, en todo el mundo. Es más, había cosas que dices tú, caramba, yo consumo cosas de Indonesia, de China, de X. Entonces, ese gran mercado global, pues de alguna forma, con todas estas situaciones, pues está reduciendo. Entonces, claro, no se va a reducir a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No, porque no era de ese tamaño el mercado antes de la Guerra Mundial, ¿no? Ahorita tenemos un gran mercado, ¿verdad? Y obvio es que cuando haya esta pequeña reducción o mayor reducción en algunos productos, va a hacer que de alguna forma
entremos a un mercado más restringido. Ahora, en ese sentido, si algún momento tú quieres consumir algo que está dentro de ese mercado positivo, pues es obvio que va a subir de precio, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues imagínense ustedes en un mercado, en una economía de guerra, un producto como lo que era pues una botella de alcohol, ¿no? Pues ahorita muchos productos de alcohol, pues, subió mucho de precio el alcohol, ¿no? A pesar de que se prohibió y todo, pues de alguna forma mucha gente dejó de consumir ciertos productos porque de alguna manera no están dentro de nuestro rango de precio. La cerveza que desapareció un rato. Sí, pero la cerveza ya regresó y está más o menos en los mismos precios. Pero imagínate una artesanal, man. Échate una artesanal, pues digo, es cara, siempre ha sido cara. Entonces, y vamos a pensar una cerveza en belga o una cerveza checa, como en el centro, precisamente ahí en el centro histórico, había lugares donde ibas a chelear cervezas checas y estaban en 70 y tantos pesos una cerveza checa comparado con una mexicana que cuesta 20 y tantos. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor ahorita la checa sube a 90 pesos, ¿verdad? Entonces dices, pues ya no voy a consumir cervezas checas, regresaré a las nacionales, ¿no? Exactamente, también es una oportunidad para crecer la economía local, ¿no? Claro. Yo En esa... también creo que la economía local va a tener un cierto crecimiento y algunas economías locales. Es más, en algún cierto momento los productos nacionales, por ejemplo, para el mercado independiente de muchas cosas, va a crecer, ¿no? Por ejemplo, algunos productos que los mexicanos vamos a tener que necesidad de producir algo de alguna forma. Por ejemplo, en ciertos aspectos culturales, pues no vamos a poder importar muchas cosas. He oído yo también tengo, aparte de ustedes, otros amigos aficionados a la música y que también son músicos, y dicen que, bueno, pues los instrumentos que tienen aquí, vamos a tener que regresar precisamente a los que se producen en nuestro país. Entonces, Sí. a lo mejor ahí viene la búsqueda de sonidos, un poco de lo que de alguna manera buscaríamos en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, mucho sería una música más nacional, porque son Caifanes, ¿no? productos nacionales. Ojalá, esa sería mi opinión. Está bueno, Yo creo, Sí, profe. y otro aspecto que sí me gustaría tocar es que aparte de esa economía de guerra y de esa situación de guerra, también ahorita las redes están viendo una publicidad alternativa que eso les tocaría a ustedes, porque yo no soy un comunicólogo, ustedes lo saben, pero los comunicólogos en algún momento las redes están viendo una publicidad alternativa. Y eso también abre un campo interesante. En el caso de Martín, por Muy ejemplo, pues interesante. tendría que enfocarse, o también lo que hacemos nosotros con el podcast y el videoblog, pues es enfocarse a la venta de contenidos, ¿no? ¿Tú cómo vendes esos Exacto. contenidos, Martín? Más allá de como presentaciones, en las plataformas digitales, ¿en dónde dispones ese contenido? Pues, o sea, hablando específicamente de la banda, eh, es, es raro porque también intentamos responder como a cierta intuición, ¿sabes? Como de, pues al final intentamos, porque no todos, al final tenemos esta cercanía con los medios digitales, ¿no? A eso voy, ¿no? O sea, todos tenemos esta cercanía al medio digital, a la estadística, digamos, de cierta manera, abrirle las tripas al medio, ¿no? Para saber cómo funciona. Eres Y bien eso... dirigido por Quentin Tarantino, güey. Ya vi que contigo todas las figuras son de tripas y sangre y cuchillos. y caca. Entonces, más coreano que tarantinesco, ¿no? Sí, más Old Boy. Exacto. Old Boy, ahí va. A ver, déjate ir, tú síguete. Entonces, eso, ¿no? O sea, de alguna manera, y por referencias y la chamba, ¿no? Que yo también, no sé si ya lo hayan dicho por acá, pero pues que también trabajo en publicidad y por ejemplo, Alan también, ¿no? Que es quien canta en la banda, pues tenemos el feeling y la experiencia, ¿no? De repente chambear en cómo compartir esos contenidos, en cómo crearlos, en cómo, que generen un mejor impacto, ¿no? Pero incluso en eso, como
Es que ahí es lo que les platicaba hace rato, ¿no? Es donde se convierte en una segunda chamba todo esto, ¿no? De la banda. Porque es como de, ok, o sea, ya no solo es hacer el arte, ¿no? De 0 a 100, ¿no? Desde componer todo el proceso de producción y luego postproducción y bla, 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 sino que además tienes que pensar cómo llevarlo a que la gente lo tenga a la mano, ¿no? Entonces, hemos respondido muchas veces a lo que creemos que tiene que ver más con el concepto por ejemplo, los sencillos, ¿no? La última, justo cuando estrenamos Bengala, y por ahí hicimos un concurso que apenas estábamos viendo por el crecimiento de TikTok, ¿no? Estábamos pensando en Bengala en el video que dirigí yo. en el video hay una coreografía. Hay una coreografía de los participantes. Entonces estábamos pensando en llevar la coreografía a TikTok para que sea, no quiero decir un challenge, pero es algo cagado, ¿no? Pues tomas la coreografía de un video, ¿no? Y la imitas y ya está, ¿no? O sea, eres parte de algo que no eras parte hace 5 minutos. Que es buena, y abre como esa beta también de la publicidad creativa que dice el profe. O sea, pues ya TikTok se convierte en un medio en el que yo sigo al Matador, ¿no? A mí el Matador de TikTok, güey, me mama. Talía también. Mata, ¿no? Puta, no, Talía es una gran estrella Talía, de los TikToker medios. fuerte, güey, no, es otro nivel. Y de repente ya tienes estrellas también que salen ahí como el Barras Praderas y, ¿no? Y esas cosas. Mi Brandon Lee de toda la vida. Brandon Lee. Ese Paul es una figurota, de Barras Praderas. Qué fan soy. Y que al final vienes y pues se convierten en el Juan Gabriel de nuestro tiempo y en el Cantinflas de nuestra época, ¿no? O sea, al final es otra vez esa plataforma y te da, lo bueno es que pues, te da esa oportunidad como de contacto directo en el que tú puedes transmitir ese mensaje que quieres y ya depende de hacia dónde lo dirijas. Exacto, ¿no? te involucras, como bien menciona Martín, pues te vuelves parte de algo que en este caso es esta coreografía de la banda, entonces pues ya sientes más cercana la relación con ellos. Y justo en el tiempo en el que platicábamos en el podcast preanterior, ¿no? hace dos podcasts platicábamos. Pues justamente... Sí, me explotó el cerebro. Es que luego tengo que codificar lo que me manda el gato y se pone difícil. Ya sabes que ellos hablan en una lengua como puntiaguda y así. Es difícil. Pero bueno, hablábamos justo de esa necesidad espiritual, ¿no? Ese renacimiento del New Age, que justo como decía el profe, pues sabemos que hay pues, José Agustín, Chabela Vargas, están ahí al pie del Teposteco porque pues la energía y también está este libro de La panza del Teposteco, ¿no? Donde José Agustín te hace este relato de todas las deidades mexicas y te cuenta pues una mitología muy linda del Teposteco y del norte y el sur y las abuelas y todas estas cosas que son bastante interesantes. Y al final, investigando un poco sobre Morelos, pues también veía ese vínculo, ¿no? Que tiene, pues como decía el profe, con el renacer, ¿no? Con volver a tener. Creo que tampoco está mal abrirle esas oportunidades a la banda, porque se mueve la lana, güey, ¿no? Y tampoco está mal, pues, abrir de repente estos nuevos canales de información. La onda es cómo los pegamos, ¿no? Exacto. Eso es lo que me llevaba al siguiente punto, ¿no? Creo que la conversión ha ido hacia allá y creo que es justo ahora hablar no solo de lo que está allá afuera y de lo que están consumiendo, sino del cómo se está consumiendo, ¿no? Dice por ahí el carnal, Zizek, Zizek, como quieran pronunciarlo, mis idiomas extranjeros son pésimos, como mi español. Menciona que mucho del problema que él encuentra en sus análisis sobre las acciones que tomamos para cambiar nuestro entorno, pues generalmente están más basadas en el narcisismo y en el complacernos moralmente, más que en el cambio real, ¿no? Habla, por ejemplo, del ecologismo y dice, güey, es que estos son chaquetas mentales que uno... Obviamente no usa estas palabras, dice chaquetas mentales en Úrsulo. En Úrsulo. Y dice, para satisfacer nuestro narcisismo, yo ya estoy haciendo algo, ¿qué estás haciendo tú, no? Como las no bolsas de plástico, el no consumir carne, ¿no? Como muchas otras actividades que son bastante respetables para cualquiera que las practique y está poniendo su granito de arena, pero lo que él dice, no estamos atacando el problema real, ¿no? Que es el cómo se están produciendo las cosas, el cómo estamos haciendo uso de los recursos naturales, el cómo estamos consumiendo todo esto, la obsolescencia programada, lo desechable que se vuelve todo. Ese es el problema
de fondo, ¿no? Deberíamos de cambiar esos procesos para darnos cuenta de que uno, las limitaciones del planeta están llegando, ¿no? Ya no podemos producir para la cantidad de personas que somos en la manera en la que lo estamos haciendo, y la otra es pues hacer un poco de conciencia sobre el cómo estamos consumiendo y decir, oye, bueno, esto no es necesario, creo que necesitaríamos enfocarnos en otros aspectos para empezar a cambiar de lleno esto y que digamos ya no se acabe el planeta como dicen algunos en unos 10, 15 años, sino que más bien tengamos prácticas que tengan impactos reales, ¿no? Y no estén como en Chile sufriendo por el agua para producir aguacates para toda la veganidad del sur del continente, ¿no? Del norte nos encargamos nosotros, del sur ellos, pero se están quedando sin mantos acuíferos porque la cantidad de agua que representa producir el aguacate es altísima, y entonces deberíamos estar buscando alternativas, ya no solo a la carne, sino al cómo producimos los vegetales para que esto sea sustentable y nos demos cuenta de que pues lo que está mal es el sistema, carnal. No, Sí. no es nada más apuntar el dedo y decir es que la carne es del diablo y estamos destruyendo el Amazonas por consumir carne. No, también la estamos destruyendo por consumir aceite de coco que usas para como alternativa a las demás grasas que no quieres consumir, o también toda la producción de vegetales, frutas, tubérculos y todo lo que consumes, pues también implica un poco este mismo sistema. Entonces deberíamos de estar cambiando el sistema y no solamente lo que consumes, ¿no? Porque solo te estás brincando de uno a otro. Exacto, y el sistema es el mismo. No sé si aquí me inspiraste, cabrón. Ay, ay. Isaac la musa. No, es que justo. Voy por mis lentes oscuros. Sé creo que ahí paneándolos, en Zoom F7 creo que platicaron a alguien, no sé quién recomendó The Good Place, o lo aluciné. Creo que por ahí alguien, ¿no? En una conversación. Sí, hablamos de The Good Place en Zoom, en el análisis de Zoom, sí. No, o sea, spoiler alert, ¿no? De una vez lo aviso. Justo no sé si ustedes ya la vieron. Sí. Yo no, es más afín a eso. Sí. Bueno, igual no te estoy cagando la serie con nada, pero con lo que voy a decir, pero es que justo mi comentario iba a que es una trampa muy atractiva. Maldita. La solución de parche a todos los problemas, porque justo, no, ahí va el spoiler, ¿no? Hay un dilema de por qué ya nadie va al cielo y todo el mundo se está yendo al infierno. O sea, hay un registro de que desde hace muchísimos años ya nadie se está yendo al cielo, y esto es más parte justo de la ficción de la serie, ¿no? De cómo es que termina una persona en el cielo o en el infierno, por este puntaje que te hacen, ¿no? En un sistema computarizado bien loco que hay en el cielo. Y justo el hecho de que ya nadie vaya al cielo es porque detrás de una decisión, ¿no? En tu vida que parece inocente, que parece buena, como decir voy a comprar jitomates orgánicos, atrás hay una sobreexplotación de terrenos, hay una explotación de gente, y entonces, aunque estés tomando una decisión que parece buena porque la etiqueta dice tomate orgánico, porque dice que el animal no estaba enjaulado, no deja de ser menos la sobreproducción de animales, de vegetales, de y que no está solucionando el problema real, solamente te soluciona el problema acá arriba, porque dices, bueno, si dice orgánico debe estar bueno, o debe ser bueno, ¿no? o no maltrataron al animal, o no. O reduce mi huella de carbono o algo, ¿no? Ajá. Exacto, o sea, yo hago menos mal si elijo este tipo de cosas, cuando justo el problema no es tomar el producto y ponerlo en el carrito, sino más bien lo que está detrás de todo eso. Que el profe seguro tiene experiencia en cómo lo hizo el viejo PRI, ¿no? Cómo lo hizo Salinas en aquellos ayeres. A ver, profe, usted qué. Pero antes de eso, me gustaría ir a una pausa, una pequeña pausa musical, porque siento que el profe nos va a dar cátedra. Entonces, me gustaría ir a una pequeña pausa, retomemos las ideas, el profe que no pierde inspiración. Vamos a dejarle esta rolita, ¿no? Para cerrar este bloque con la independencia. Estamos hablando de mercados independientes, estamos hablando de bandas independientes. Les voy a dejar ahora una rolita de Brain Damage, que es una banda, ya no se llama Brain Damage, perdón. Se llama... Pues es que también rebrandean cada tercer día. Así es no que... Quedando mal, güey. Pues es que son bandas independientes, aguántame. Estoy seguro que lleva Damage, son pésimos para los nombres, ya ven. A pesar de que convivo con ellos casi a diario. Breaking Damage. Slaves of Damage, algo. Living Damage. Puta, soy pésimo, perdón.
Perdón, carnales, Damas por no. chinas. Ah, no mal, voy a recomendar eso. Bueno, estos carnales Los super lamas. hacen un metal ahí melódico, más acá, conceptual, carnal. No es tanto ruidero como a mí me encanta. Pero lo interesante aquí es que se producen como otras tantas bandas que somos, digamos, hermanas, ¿no? De haber crecido allá, en Subliminal Death Records, que es este estudio que se abre como oportunidad para estos carnales, ¿no? Con la chamba de todos, y está interesante el concepto que traen, no solo el estudio, sino la banda per se. Entonces, pues vamos a echarles una revisada y ahorita volvemos con la cátedra. Jaló. Gato. Sobres. Sale.
Estamos al aire, le vamos a ayudar al profe con sus asuntos de la conexión con el portal, porque se me hace que le puso poquito mercurio, güey. Yo creo. Le faltó mercurio, güey. Le faltó mercurio para abrir ese portal. Pues ahorita le ayudamos a activar aquí el problemilla que tiene, porque para que nos veamos, porque es raro. O sea, aquí tenemos un monitor, nos vemos y demás. Bueno, estábamos platicando de esta situación nueva de la economía, de cómo se relaciona con las plataformas del internet y cómo pues estas plataformas nos dan la libertad de poder disponer de nuevos discursos publicitarios, discursos de contenido. Al final el internet se convierte en una nueva plataforma económica global que nos abre la puerta a todos lados. Ahora sí, el sueño de Aureliano Buendía, ¿no? No, era del José Arcadio, el sueño del José Arcadio, que era que el que le advierte este compa del Melquiades, ¿no? Y le dice, pues algún día van los gitanos y les enseñan el catanejo y demás, y ese día le dice Melquiades que un día el mundo va a poder ver a todo el mundo, ¿no? Desde cualquier lugar, y se cumplió con el internet. Así de loco estaba el Gabriel García Márquez, ¿no? Visionario. Hombre de visión. Hombre de visión. Y justo como les decía, siento que para retomar y darle palabra también al profe, siento que al final, pues ahora consumimos hasta el momento, por lo que hemos platicado, hemos conversado con la gente, pues contenidos, espiritualidad, conocimiento y bienes de consumo, ¿no? Los básicos. Y al final también, o sea, se abre la propuesta de repente a la gente que haga contenido, porque es como, güey, encuentro un micrófono de 200 pesos en Mercado Libre, me doy cuenta de que subir un podcast tampoco es tan difícil, y entonces empieza también la aventura para muchas otras cosas que nos están diversificando. Después del foro del que hablábamos de racismo, ¿no? En el que pues decían que debe haber nuevas alternativas, nuevas maneras de contar historias, y entonces en eso estamos ahora. Vamos a tomarnos una selfie, a ver, sonrían todos en su casa. Aquí Gracias. Ya estamos, ahora sí, volvimos todos. Ay, ya volvimos todos, ay, Dios mío santísimo, estaba yo bastante preocupado de que el profe se nos hubiera quedado en la tercera vertical o en la octava y tuviéramos que empezar a hablar con él desde otras plataformas. En arameo y me la es pésimo también. Sí, afortunadamente hay otras plataformas, y no hasta el teléfono, en una reunión de Zoom acabé hablando por teléfono. Pero bueno. Es buena la tecnología. Entonces, profe, comentábamos esta postura, pues más bien desde su experiencia de cómo trataron estas crisis, que son crisis que ya hemos visto, son cíclicas, suceden en todas, como cada cierto tiempo. ¿Cómo fue que se trataron estas crisis económicas, de salubridad y demás en los tiempos del institucionalismo del PRI? Mira, una de las grandes preocupaciones mías es que México tuvo una etapa muy fuerte de enfermedades después de la Segunda Guerra Mundial, y fueron en esas épocas una etapa muy importante de vacunaciones. Aún llegando la vacuna a México, creo que una experiencia importante de la etapa precisamente de PRI y de esas grandes campañas de vacunación que se dieron en los años 80 fue que prácticamente muchas de las vacunas fueron gratuitas. Y ahorita se está hablando de que algunas de estas vacunas, yo he estado viendo precios, están hablando de miles de pesos. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para este gran programa de vacunación. Los programas de vacunación, en el caso de la poliomielitis, era gratuita. Nosotros teníamos en algún momento una situación muy significativa. Yo participé en estas campañas. Es más, a todos los niños mexicanos de menores de 5 años fueron vacunados. Y gracias a eso, la generación de ustedes tiene otras enfermedades, algunas hasta psíquicas, pero no tienen poliomielitis. Bueno, ahora, regresando, no es lo mismo vacunar a todos los niños menores de 5 años, porque en ese tiempo estábamos hablando de un porcentaje de población. No, aquí va a tener que ser masivo, pero masivo a toda la población. Tendrías que abarcar más del 80-90% de la población. Y en las áreas urbanas de México tendría que ser un elemento muy importante. Y muchas de esas vacunas, es como también luego ahorita que en el caso de algunas enfermedades como la influenza, te vacunaban gratis en el metro.
Sí, Y qué claro. bueno que lo hacían, qué bueno que lo hacían. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser una experiencia importante ver cómo le hicieron esas situaciones para que se dé esa vacunación masiva. Estamos hablando de un 80 o un 90%. Eso es primer elemento. Segundo elemento digamos, podían criticar mucho al PRI en esas épocas. Bueno, el secretario de Salud era el rector de la universidad, era Soberón, que todavía vive. Y digo, ya ahorita es un reverendo anciano, pero una cosa respetable. Pero por eso ya casi no puede hablar el maestro. Pero ojalá hubiera estado más. Juan Ramón de la Fuente participó en estas campañas de vacunación. Yo ahí lo conocí hace muchos años, porque precisamente su papá de Juan Ramón, no sé si viva, pero que era un psiquiatra muy destacado, era uno de los que estaba en los consejos en ese tiempo por parte de la universidad en los consejos de vacunación, porque hubo toda una campaña. Ahora, en esa época también la iniciativa privada regaló muchas vacunas. Es más, hubo organismos públicos como los clubes de leones, los clubes de rotarios y todo eso, que regalaron muchos miles de vacunas. Eso fue muy importante, porque también, miren, las vacunas no nada más ya llegó la vacuna y eso no. Tienen una temperatura adecuada, tienen un tratamiento adecuado, porque si no, pues es como si le inyectaras agua a un tipo, no te sirve de nada. Tiene que ser precisamente la vacuna, tiene que ser un tratamiento muy específico, muy especial. Eso es un elemento importante. Yo veo con preocupación que de alguna manera sea un elemento manejado muy mal políticamente o muy bien para ciertos males específicos. Yo creo que una situación es que sí se deba ser masiva, lo más masiva posible. Hay lugares en México donde no ha llegado todavía el COVID, qué bueno, pero en la Ciudad de México se urge que el 95% de la población se vacune, por lo menos. Sí, claro, para alivianar todo el suceso, ¿no? La ida a Cuernavaca. No puedo ir a mis tacos de tripa favoritos en el centro, güey, no mames. Pues sí, está difícil. Y luego, pues mantener lo que decíamos, ¿no? La organización. Había una propuesta que escuchábamos por ahí en la que decían que pues la gente viniera al centro según su letra del apellido, ¿no? Entonces, no sé, los lunes de la A a la G y los demás del H a la Z los martes y así. ¿No? En algunos países lo hicieron la división por medio de los sexos, ¿no? Hombres, mujeres, pero ya saben, en esta época, pues de la fragilidad, pues eso puede generar conflictos de dónde van los que no caben en esas dos concepciones, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo vamos a sobrepasar esto. ¿Cuál cree que sea el futuro político de esto, profe? ¿Quién se va a beneficiar? Mira, yo creo que el país va a tener un grandes cambios. También ya está viendo yo con sorpresa me encontré en esta cuarta transformación personas de mucha edad, ¿no? Gente hasta todavía más grande que yo, de alguna manera, personas que ya están en los 70s, casi 80 años, algunos de ellos trabajando. Qué bueno, algunos tienen mucha experiencia y algunos mucho que hacer, ¿no? Algunos, de alguna forma, yo creo en esta situación del COVID va a ser también un relevo generacional. Están llegando nuevas generaciones a todo, a nuevas situaciones, a nuevos elementos, lo cual va a ser precisamente que caiga gente con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Ahora, de políticos va a suceder lo mismo. Yo creo que también muchos de los políticos que ya hemos visto muchos años, que son muy mañosos, pues ya la gente ya los tiene muy etiquetados y alguna gente a lo mejor joven, o no joven, no muy vista, con nuevos proyectos, con nuevas situaciones, pues yo creo que a lo mejor puede surgir. Ahora, el problema también mucho es que en nuestro país los partidos políticos, desgraciadamente, todos ellos, incluyendo un poco el que está gobernando ahorita, han tenido su desgaste. Y en ese sentido, ese desgaste va a ser muy peligroso. Va a ganar, yo creo, mucho personas más. Yo no dudo que algunos independientes ganen,
precisamente por esta situación. Los partidos políticos ya están siendo rebasados, no nada más en México, en todo el mundo. Acuérdense ustedes de los partidos tradicionales, allá que oíamos, mismo mismo Estados Unidos, pues Trump, queramos o no, fue una figura que llegó de la nada, de la nada. Sí, Trump, sí, sí. Trump hace 10 años yo ni lo conocía. Sabía yo por él que andaba por ahí y eso, pero pues de un empresario más. Pero, con su programa, ¿no? Tu programita. Sí, y de repente, pum, 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 llegó a la política y bueno, pues, como él puede llegar otras situaciones, ya no fueron los viejos demócratas, ya la familia Bush, ya no las pelan, ya la familia de algunas maneras, los Kennedy, pues ya no llegaron otra vez, ¿no? Entonces, pues ya como que los gringos mismos ya dijeron que no. Lo mismo está pasando un poco en México, algunas figuras políticas ya están siendo un poco desgastadas. Entonces, yo creo que va a llegar un nuevo relevo generacional también en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo creo que de aquí, de alguna manera, la publicidad también en la política, como de alguna manera todos los partidos le están invirtiendo mucho a estas redes. En ese sentido también va a haber política alternativa, como la hay, ¿no? Golpeteos, guamazos. Y eso a veces es preocupante, porque también gente que de alguna manera, gente con malas intenciones, como también es la delincuencia, de alguna manera quiere meter su granito de arena en estas situaciones. Yo mismo he estado preocupado mucho por de alguna manera, de la independencia de los políticos ante un poco de estas situaciones de la delincuencia, ¿no? Y delincuentes de todo tipo, ¿no? Ya sean ligados al narco, ligados a empresas tranzas, como lo que está pasando ahorita. Entonces, en ese sentido, yo creo que es conveniente que haya, a lo mejor buscamos un cierto manejo de cierta moralidad, que de alguna forma yo creo que también el COVID va a entrar una nueva apertura de moral. Una moral no tanto, ¿quién es el bueno? Pues a lo mejor el que acate más las normas, el que busque de alguna manera más interacción con las personas, pero no se reúne con ellas. Entonces, pues a lo mejor ese cuate va a ser el bueno. A lo mejor el que tiene más redes tendrá más votos, ¿verdad? Sí, como en Black Mirror, ¿no? En ese capítulo como de Black Mirror. Exactamente. Nos alcanzó el futuro. Tenemos un blog de eso, ¿no? Un video. Más bien nos quedamos lentos, ¿no? Es que México siempre, o sea, siempre fuimos como una ranchería, pero con internet, ¿no? Exacto. Sí, total. Entonces ya llegó la hora de ver, güey, de ver que sí somos primer mundo, o sea, no le pedimos nada a nadie, la verdad. El No. transporte público ya cambió, ¿no? O sea, le metió en inversión al metro, vas a la Merced y ahora parece el ADO de los 90s, ¿no? Y de repente ya, pues el Metrobús no tiene un desarrollo también interesante. La pandemia le ha dado otra lógica. Estos cero emisiones que también pasan por aquí, por el eje central, ya son otro tipo de camiones muy ingleses. Me siento en el Vengador del Futuro. No, los ingleses son los de Reforma. Los Metrobús de 2 pies. O sea, tiene mucha onda, tenemos mucho potencial, ¿no? Total. Y creo que mucho va de la mano de justo cambiar esas formas y cambiar esos métodos. Que no solo van ya del lado de la administración, sino también de nuestro lado, ¿no? Como actores políticos, como actores sociales. Algo que me gustaría traer es, por ejemplo, la metodología de la protesta, ¿no? Que es, en cierto modo, nuestro modo de llevar los cambios conceptuales de los que habla el profe hacia los lugares indicados, ¿no? En este caso, no sé, las cámaras, la presidencia, las legislaciones, no sé, cualquiera de los métodos administrativos que nos ayuden a cambiar estos conceptos y empezar a ya no hacerlo solo desde la protesta y desde el compartir y poner en común estos conocimientos, ¿no? Como diría por ahí Revueltas, que lo que seguía de la protesta pues era llevar a la calle, divulgar este conocimiento que nos estaba llevando al siguiente paso, y creo que también es eso, ¿no? Puede que la metodología de la protesta y la marcha esté agotada y lo que necesitamos ahora sí es llamar la atención. Aplaudo en cualquier momento la protesta sea violenta, digamos, hacia las formas de represión o no,
también la Pacífica tiene su mérito, pero lo que tenemos que hacer es llevarlo al siguiente paso, ¿no? Que sería buscar un proyecto, generar un proyecto desde todos aquellos que tengamos expertise, ya sea en la comunicación, en la legislación, en la administración, desde donde sea, para que esto se convierta en un instrumento institucional que ayude a que no solo las formas cambien, sino también el cómo las pensamos, el cómo actuamos contra ellas, sobre ellas, para ellas. Entonces creo que aquí mucha de su experiencia nos ayudaría a entender qué deberíamos de hacer para que, como actores políticos que somos todos o debiésemos de ser, este tipo de instrumentos, ya no solo desde la administración, como ha comentado, sino también desde la ciudadanía, hagan posible esta acción, ¿no? Ya desde tomar la vacuna, por ejemplo, hasta el hecho de la protección, cualquiera que sea este instrumento que nos ayude. ¿no? De salir la conciencia y saber que podemos ir buqueando, esas cosas, ¿no? Lo que platicábamos de la sociedad del conocimiento, al final todo está fundamentado en conocer y en trascender esas cosas que pasamos. Veía, por ejemplo, ahorita ya hay algunas cuentas en TikTok de abogados, ¿no? Que resuelven dudas de abogacía. Hay cuentas de contadores. Vi por ejemplo, unos de estos de venta de Ford, ¿no? De esas agencias que te venden coches que utilizan el recurso, lo usan mal, pero al final te das cuenta que ya son personas que se lo permiten. Cuando un poco Martín e Isaac no me dejarán mentir en esta lógica de la publicidad a la que nos enfrentamos todos los días, tú llegas con una propuesta diciendo que vas a hacer un TikTok o diciendo, por ejemplo, que más que una marca tienes que ser un medio informativo para que pues, tus clientes consuman tu contenido y a partir de eso la venta se secunde porque ya la lógica es otra y tus ingresos devienen más bien de ese conocimiento y esa información que le das a los demás, ¿no? Y nos convertimos en una nueva plataforma, en otra lógica, ¿no? ¿Tú qué opinas, Martín? ¿Cómo ves? ¿Qué crees que depara el futuro para esto? Pues justo creo que al punto al que lo llevó Isaac me parece que es como el primordial. Creo que hay dos reflexiones. Déjenme anoto la segunda porque se me va a ir el pedo. Otra vez, güey. Es que tiro por viaje, güey. La primera es justo la responsabilidad como ciudadanos de las cosas que pasan. Al final del día, creo que yo lo veo así, ¿no? Creo que muchas veces el problema de la ignorancia de un pueblo como el mexicano, ¿no? De una ciudadanía como la mexicana es el dejar su confianza en quien se supone que puede ayudar o sabe, ¿no? Y al final ese me parece el mejor instrumento para manipular las cosas hacia ciertos beneficios, ¿no? Y justo asumir esa responsabilidad, como lo menciona Isaac, ¿no? De decir, ok, ya si tenemos cierta conciencia o mediana conciencia de cosas que están pasando a nuestro alrededor, ya logramos algo, pero justo el siguiente paso es, o sea, ¿cómo nos vamos a ser responsables de todo esto, ¿no? ¿Cómo? Y justo retomando lo que platicaba esto de la serie, ¿no? Esto de las decisiones que tomamos que parecieran que son buenas decisiones y terminan de todas maneras chingando algo de lo que ni tenemos visión, ¿no? O sea, que comprar un jitomate parece una decisión muy sencilla, parece que lo único que tienes que hacer es ir, pararte en un supermercado, pararte en un puesto de mercado, en un tianguis, lo que sea, pagar y recibir. Y el hecho de que sea un supermercado, en un tianguis o en el lugar donde tú decidas hacerlo, debería más bien ser una decisión a conciencia, como lo dice Isaac. O sea, esa cosa que parece una acción tan rutinaria que no tiene mayor consecuencia más que la de que tú satisfagas algo, debería también ser una decisión a conciencia aquí es donde también sale a relucir lo que dice Isaac, ¿no? O sea, por un proyecto, por algo que no está ni siquiera, no tiene una consecuencia ni siquiera inmediata, ¿no? Sino que más bien es, o sea, estoy eligiendo comprar o cada compra, por así decirlo, es una decisión, ¿no? Aunque parezca que no, aunque parezca que es nada más voy a dejar mi dinero y me van a dar algo, no es nada más eso, ¿no? Implica muchas otras cosas. Exactamente, y ahí va una segunda reflexión que he estado teniendo desde hace un tiempo, por otro viaje. Yo andaba en la novena vertical, No, pero, ya, esto pero lejos. Esto se Yo andaba
yo andaba muy lejos. De esos días en los que sí te pusiste pañal, güey. Sí, sí, no, y regresé cagado miedo, cagado miedo y llorando, güey, regresé de ese viaje. Y es un poco el hecho de asumir estas responsabilidades, es un poco renunciar al cielo, ¿no? A la comodidad, sí, les digo, la reflexión está muy arriba, ¿eh? Porque es como renunciar un poco como a Dios, como a la religión, ¿no? O sea, es como le encargas tus responsabilidades a alguien más y ya está, confías ciegamente en que Dios proveerá, en que Dios verá cómo pasan las cosas. En el momento en el que tú asumes esas responsabilidades, como ir a comprar un jitomate de forma responsable, el infierno de ser consciente de por qué esa decisión es buena o no, hace que lleves contigo una carga de conciencia de por qué estás comprando un jitomate. Y el hecho de tener esa conciencia cargándola para todos lados ese es el verdadero infierno, eso es renunciar a Dios, eso es renunciar al gobierno y a estas cosas que al final del día entregas tu confianza, ¿no? En un voto, entregas tu confianza en entrega de tu identidad y de todo lo que eres, pensando en que esta figura de poder y autoridad como lo es Dios en el caso de la religión, ¿no? Es como de, pues bueno, ellos sabrán, Dios dirá, ellos sabrán por dónde manejan las cosas, cuando me parece que es momento de vivir un poco en el infierno, como lo dice Isaac, ¿no? O sea, asumir esa responsabilidad en todos esos sentidos, porque eso es lo que justo, ¿no? Es poner la palabra que se supone que tenemos acá arriba en algo que puede cambiar las cosas, no sabemos si a bien, pero por lo menos no a lo que tenemos ahorita, creo. Y entiendes. Sí, estaba muy chida. Sí, y entiendes al final, o sea, entiendes al final que Dios sí existe y Dios sí está en todas partes y te conviertes en el tío que le dice a los demás que ese futuro es posible, ¿no? Platicábamos justo en el capítulo con Mónica, ¿no? En el episodio 3, que pues es esa la lógica de la magia, ¿no? De la magia del tarot y esas cosas, transformar el mundo por medio de la voluntad. En el momento en el que tu voluntad tiene esa conciencia, la conciencia divina que te lleva a hacer lo que tú requieres de tu espíritu, de las cosas que tú necesitas, entonces todo empieza a funcionar, ¿no? Si detrás de eso hay información que tiene ruido, que no compartes tú de forma directa lo que quieres, ¿no? De repente esta lógica medio histérica de te digo lo que quiero con lo que no quiero y la indirecta y así entra con ruido y no pasan bien las cosas. O sea, en todos los niveles creo que tiene relevancia ese sentido de la voluntad, ¿no? Ese trascender. De acuerdo, sí, y creo que acá justo otra vez volvería a recurrir al profe, que nos ayuda a entender desde su experiencia de qué instrumentos podemos echar mano para que esto empiece a suceder, ¿no? Llevar esa voluntad ya no solo a los actos que digamos, repercuten en uno mismo y en los cercanos, sino en todo esto que podemos cambiar y que, digamos, complementa y ayuda a esos instrumentos como lo que nos comentaba de la vacunación, ¿no? Y la importancia que tuvo, la magnitud que, que tenía y que ahora necesitamos que sea el doble, el triple, porque ya no es un sector, sino es toda la sociedad. ¿Qué tipo de instrumentos podemos de echar mano de ellos para empezar a cambiar desde la conciencia, ¿no? Sí. No cuentan no cuentan los que ya tocamos irse a al Teposteco a meditar y eso vamos a hablar de las otras alternativas de las que podemos hacer a corto plazo. Institución al servicio institucionalizarlo, profesionalizarlo, como decía el profe, ¿no? Mira, primero hay que tomar una situación a mí me llama mucho la atención que todavía aún hoy aproximadamente, creo que está entre el 4 y el 5% de la población no cree que existe el COVID. O sea, cree que inventa cosas, que es una enfermedad, que es una gripa normal, que se muere, en fin, hay muchas situaciones. Hay gente que dice no existe el COVID, ¿no? Por X o Z situaciones. Quiero decirles, muchachos, que a ustedes no les tocó, pero nos enfrentamos en la época de aquellas campañas de vacunación con gentes que por su religión, por su idiosincrasia, por muchas situaciones, la gente no se vacuna. Si es más, si la gente, vamos a analizar mucho la cuestión sanitaria, en México hay gente que piensa que, bueno, pues eso de lavarse las manos, pues con una vez al día es suficiente. ¿No? Es bueno nada más. Y por una vez ya se te va toda cuando sales de tu casa. En fin.
hay situaciones, la higiene y este tipo de situaciones. Yo me acuerdo en las campañas que hacía, pues, una gente que, qué bueno que no ha sido criticada, doña Eva Sámano de López Mateos, en su campaña con los libros de texto que los niños nos ponían, que por la primera página del libro era que precisamente te fueras a lavar las manos cada vez que ibas al baño, ¿no? Y que te lavaras los dientes después de comer. Bueno, pues porque en México en esos años pues no había la tradición de sanidad. Aún hoy en nuestros días todavía no está, o sea, ustedes están diciendo la conciencia, pero la conciencia de unos universitarios que son ustedes. Sí, La claro. conciencia total. Pero la conciencia de la población no es toda, ni es el 100%. Ahora, viene ahí la bronca. Tenemos que convencer a esa población De que el COVID sí que, existe. primero, que el Para COVID empezar, existe, sí. y segundo, que se vacunen y que usen las normas de sana distancia, de que se higiene, vacunen. sí. Sí. Entonces, eso tipo de situaciones son importantes. Ahora, viene esa situación. Vamos a suponer también un elemento también importante, es que se encuentra la medicina efectiva, porque he oído hablar, muchachos, y ustedes han oído hablar de tantas medicinas, que esta sí te funciona. Quiero decirles que yo soy hipertenso, tengo muchos años de ser hipertenso, pero la hipertensión yo me la curo con unas ciertas medicinas, porque no todo organismo es igual. Y eso está probado científicamente. Sí, claro. No es lo mismo, no todos tenemos los mismos padecimientos y las mismas características para que nos funcione la misma enfermedad, la misma medicina. Medicina, sí. Entonces, hay muchas medicinas en el mercado que le funcionan a una gente y a otros no les funciona. Eso va a pasar también con el COVID. De alguna manera, si encontramos a la medicina más eficiente, ha habido gente que se salvó pues, con unas aspirinas, ¿verdad? Qué bueno. Pero hubo otra gente que necesitaron que lo entubaran y que hicieran chorrocientas cosas, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones tiene que haber un elemento necesario, un convencimiento de la sociedad. La sociedad no es igual en ningún elemento tampoco. Quiero decirles que la conciencia misma de lo que tienen de alguna manera no es lo mismo, ni aún en los mismos universitarios. Quiero decirles eso es un elemento importante. Por eso un Ahora, poco también la necesidad de racionalizar los procesos, de hacer cosas. Y de divulgarlo, ¿no? Sí, claro. claro. Sí. Mismo, si analizamos mucho lo que es la calle para algunos, en algún momento, y esa responsabilidad social de lo que implica la calle, de que es propiedad de todos, pues hay gente que la asume como que es propiedad en serio y la destruye. Y hay otras gentes que somos muy respetuosos, que tratamos de ser muy respetuosos de esa calle, ¿no? Entonces, porque para algo es la propiedad de todos. Para mí mi ciudad es la propiedad de todos. Está bueno, pues vamos llegando al final de este programa. Hoy se puso intensa la cosa, se puso interesante. Creo que para cerrar un poco el comentario del profe, también veía hoy por la mañana una noticia en la que anunciaban que pues van a utilizar los medios televisivos para abrir un canal y dar clases en todos los niveles. Van a ver cómo se desarrolla eso y demás. Me parece una plataforma interesante. Es otro movimiento otra vez. La lógica del sueño, del sueño revolucionario de darle tele a todos para darle conocimiento a todos. Habrá que ver cómo lo desarrollan, bajo qué principios, qué es lo que se enseña y hasta dónde llega y cuáles son las limitantes. Decían que pues en cuestión funcional, para que los niños sigan desarrollando las habilidades motrices y demás, pues les van a seguir encargando en la lista de útiles, no van a seguir utilizando los instrumentos y las herramientas clásicas de la educación, pero pues van a utilizar la televisión y la radio como plataforma. Entonces me parece una propuesta interesante, como una acción al menos para esta realidad en la que hablamos, ¿no? Exacto, sí, como bien apunta el profe, pues tenemos la fortuna de haber estado en la 3 veces sacrosanta UNAM y pues no todos tienen esa oportunidad y entonces habría que ponerlo, ¿no? Como el internet, no todos tienen internet, no todos pueden estarse quejando a través de los medios sociales. Siempre se nos va un poco cuando creemos que somos conscientes de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer, se nos olvida que hay muchas otras realidades allá afuera de las que no estamos haciendo conciencia, ¿no? Y entonces la televisión y la radio siguen teniendo ese alcance, siguen teniendo esa penetración dentro de lugares a los que no llega la internet todavía, y entonces se puede echar mano, como en este caso, de estos medios para continuar con un proceso educativo que
que necesita de este tipo de herramientas, que necesita abrir puertas a otras formas, justo para que llegue al mayor número de personas y tengamos, digamos, en este medio equitativo este conocimiento y que podamos hacer conciencia todos, ya no solo desde el privilegio pues de tenerle el acceso a una universidad, ¿no? Sí, y se cumple el sueño de Salinas, que lo dice en el reporte, ¿no? En el informe de gobierno del 94, y dice, hoy tenemos pues ya los medios, ya está la televisión y ya está el radio. Siento que pues era ese un poco el ideal de tenerlos, de dar acceso, que pues también se nota en lugares con menor desarrollo como Chiapas, ¿no? O el primer mundo de Oaxaca, en la que pues la radio, Capital del mundo. la radio local y la radio revolucionaria sigue siendo una plataforma, pues ya no tanto de comunicación pues medio perversa, como podríamos llamarla publicitariamente, en el sentido de ser lugares subvencionados, sino para mantener a las comunidades informadas y siempre en contacto, ¿no? Entonces vas por la sierra y escuchas miles de estaciones de radio, lo cual pues es bueno, y es la oportunidad de la que hablaba el profe también, ¿no? De estos nuevos medios, estas nuevas generaciones que tenemos ahora, pues al menos sí es cierta la conciencia del otro, y pues haremos lo posible por lograr eso que siempre nos tachan a los millennials, ¿no? Y que no hacemos nada y que somos balagardos y así. Andábamos en proceso de aprendizaje apenas. Importante también destacar lo que decíamos sobre las marchas, ¿no? Ya que el profe pues hablaba de la propiedad pública y demás. Creo que ya pasamos por la convulsión, las marchas sobre reforma que destruyeron, para llegar al proceso reflexivo que también pues vimos en uno de los podcasts anteriores, con las pláticas sobre racismo, las pláticas sobre feminismo, un poco abrir estos foros y ver cómo ahora lo llevamos a la acción, como esta propuesta de pues llevar la educación a la televisión y la radio. De acuerdo. Creo yo, y si les parece, abro la puerta a el portal más bien, a una siguiente conversación que se nos quedó allí y creo que podemos retomar en un programa siguiente. Les extendemos la invitación por si gustan volver, justo de este discurso del 94, de cómo se dio el Tratado de Libre Comercio, cómo se está dando este nuevo Tratado de Libre Comercio, qué similitudes vemos, qué discrepancias, está funcionando, va a funcionar, funcionó el anterior. Entonces creo que podemos abrir esa discusión de nuevo y obviamente nos gustaría otra vez tener aquí al profe Quevedo, que no es un improvisado, ¿no? Resulta que ha trabajado ya por más estuvo trabajando más bien por 30 años o más en instancias distintas de la administración pública. Obviamente tiene 40 años de experiencia en la UNAM y otras universidades dando clases. No se ha quedado nada más tranquilo con lo primero que estudió, sino que también le ha dado a diplomados, tiene además en Londres, maestrías. aparte, Sí, en Los obviamente. Ángeles. Yo me imagino al profe ahí en Venice Beach y hablando de cultura y así. Yo sí lo veo, ¿eh? Nos contaba por ahí una anécdota de varios conciertos en Inglaterra, entonces estaría sabroso sí, que nos cuente que también nos esa cuente también experiencia. de cuando fue a ver a Frank Zappa. No, sí, por favor. Sí, como no, es un honor oír a esos individuos. Sí, como en Europa, yo tuve el honor de oír a Knopfler, que es algo como, qué bárbaro, como Dire Straits era un grupazo. Abriremos ese foro, ¿no? En programas posteriores. Martín, danos tus redes, Bye Bombay, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a ver luego? Sí, pues mira, justo la cuarentena nos detuvo un poco en todos los sentidos, a nosotros entre el trabajo, porque como les digo, todos en la banda trabajamos para sostener el proyecto. Entonces nos detuvo todo, ¿no? Pero en todas nuestras redes el proyecto lo encuentran como Bye-Bombay o todo seguido Bye-Bombay. Es más fácil que nos encuentre como Bye-Bombay, porque ahí ya saben que luego te ganan el nombre. No sé cómo alguien nos ganó Bye-Bombay, no sé no sé quién más del pueblo. Se conectaron a tu vertical, güey. Luego eso pasa, güey, es como la conciencia colectiva, güey. Eso pasa, eso sí pasa. Dices, no mames, acabo de tener una idea que nadie más ha tenido y luego resulta que sí. Nos pasó muy seguido en la universidad. Nos pasaba. Puta, de eso vivíamos, güey, en la universidad, cara. Y a mí me encuentran en todos lados como Pumar11 o Pumar-, de Pumar Martín. Todo el mundo me dice que sí es porque soy Pumar
De alma También. mater, también, pero es Más, pura más bien por patria y provincia, ¿no? Más que por afección al equipo, por patria y provincia Sí, somos sí, Pumas, ¿no? sí, sí. Exactamente, por defender el arado. Profe, con qué enseñanza nos quiere despedir esta noche? Yo creo que una enseñanza que es importante es que se tocó el tema de la educación y yo creo que para una de las cosas que más van a evolucionar es la educación, porque de alguna manera fue un elemento muy cambiante. Quiero decirle que yo y el 95% de los profesores reconocimos que dar educación a distancia es un poco complicado. Muchachos, no es sencillo dar esta situación. Creo que eso tecnológicamente, las redes, ustedes están más preparados para estas situaciones. Yo creo que eso va a evolucionar muchísimo y qué bueno que evoluciona. Yo creo que la enseñanza fundamental es, una de las cosas que nos va a enseñar el COVID es que tiene que haber otra educación. Eso es bueno, Sí, ya lo sí, esperamos. claro. Ojalá. ¿No? Pichi Diablo, ¿qué? Pues yo me iría con reflexiones bastante buenas, ¿no? Como el poner en común este conocimiento, esta conciencia. Pues vamos a actuar sobre eso, ¿no? Creo que es mucha de la tarea. Otra vez nos vamos a revueltas, ¿no? De decir, hay que salir a la calle a poner esto en conciencia. Creo que es tarea de nosotros ahora no salir a la calle porque pues no se puede. 68 Revolución y Juventud se llama ese, ¿no? Exacto. Sí, Bueno. vayámonos a los medios que tenemos a la mano ahora, el internet y todos estos medios sociales. Probablemente por ahí podamos lograrlo. Igual habría que abrir otro espacio, no sabemos. Veamos qué se puede hacer, empecemos a actuar sobre ello y pues no nos desanimemos, ¿no? Hay que sacarla. Hay que sacarla y les avisamos si el gato sobrevivió a su viaje a Cuernavaca. Si no, pues ya están tendriendo noticias aquí del cambio. ¿Cómo dicen cuando llegas a un lugar, cambio de administración? Cambio de No, administración. nueva administración, ya no robamos. Aquí ya damos litros de Se litro. viene el año de Hidalgo y pues, lo que viene es nuevo. Y entender, creo que en conclusión de todo, pues como decía nuestro señor Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro que sí. Todos queremos la paz, ¿no? La del señor o la que sea. La que sea, la paz que sea. No, en el caso de Martín yo creo que es algo como muy estomacal, pero ya llegará esa paz también, carnal. Tranquilo. Muchas gracias por habernos acompañado al profe Quevedo, ¿no? Que pues ya aquí el fino caballero se encargó de darnos sus credenciales, ¿no? Bastante tiempo ya de conocerlo y de mantener una relación, que ha pasado por muchos procesos, ¿no? Ha pasado por incentivarnos a escribir, participó en un podcast que tuvimos alguna vez en la universidad que nunca vio la luz, del que ya habíamos hablado. Me lo encontré una vez de camino a Querétaro y se armó todo esto, ¿no? Nos presentó a personajes como Vladimir, ¿no? Que también le mandamos Claro. un saludo, ¿no? Que es como la publicidad de la Coca-Cola y nos encontramos ahí todos los días todos al lado, lados. ¿no? Y que funcionó siempre para, pues para lograr lo que íbamos a lograr. Bueno, pues los invitamos a que vayan a YouTube, nos busquen como @elcofcof, también vean pues ahí tenemos contenidos, tenemos un videoblog, de repente les subimos recomendaciones, ahorita vamos a subir algo que no sea de Netflix porque ya nos dimos cuenta que es nuestro vicio, pero vamos a tratar de abrirlo ahí. El gato les manda la palabra, ya saben, ¿no? El gato siempre es el que nos conecta, nos enchufa la cuarta vertical. Escuchen a Bay Bombay, piensen en la educación, busquen su salud y su paz mental y siempre veamos por los demás. Vamos a tener que arriesgarnos, yo creo, a salir, porque pues tampoco vamos a estar todo el tiempo encerrados, ¿no? Hay que volver a la cotidianidad, volver a viajar, ir a Oaxaquita la Bella, que nos espera con todo su misticismo, pero pues habrá que ver cómo podemos lograr que se haga esa transición de forma correcta, siempre cuidando las medidas, también tomando en consideración pues que no todos somos iguales, ¿no? Como decíamos, la conciencia millennial que cree que todo se resuelve con una lógica simplista, pero pues habrá que ver todas las realidades que nos acompañan, ¿no? Exactamente. Pues eso es todo en el Cof Cof, que es como el videoblog, pero platicado. Yo les pido que encuentren la paz, que encuentren paz en su amor, en sus seres, en sus corazones. Y les mando un saludo desde la cuarta vertical. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.